Distintos sectores hablan como solución el tener un gobierno de transición que llevaría a realizar las reformas que se demandan, entre ellas la reforma electoral y de partidos políticos que ha llevado a la reelección por más de 2 veces a alcaldes y sobre todo diputados. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos es una de las demandas fundamentales que se abren paso actualmente, ante una crisis que es inminente que los cambios se realicen. La actual ley electoral facilita que se sostengan los mismos políticos. En parte por el tema del financiamiento, ¿no? Que esta ley, la que actualmente vigente, permite que los que tienen más dinero tengan partidos más fuertes, hagan más propaganda, y no permite realmente que participen otros así en condiciones más o menos equitativas. También actualmente no hay una regulación de la propaganda, de la publicidad, del acceso a los medios, especialmente el acceso a la televisión. Entonces ahí creo que hay temas que ameritarían discusión como para ir facilitando la expresión de nuevas fuerzas políticas, ¿no? Hay propuestas como anular las elecciones o posponerlas mientras se idea un mecanismo que le asegure al pueblo que no van a ser los mismos. Por ahí creo que va lo sensato. Lo que pasa es que este mecanismo hay que crearlo, hay que idearlo, que sea legal, pero que sea legal y que sea legítimo moralmente, porque ese es el problema. La legalidad no basta. La legalidad sin legitimidad ética y moral no vale un centavo, como no la vale aquí. Yo creo que es parte de las discusiones que se están teniendo. A mí obviamente no me gusta que se rompiera el orden constitucional, porque uno sabe por dónde empieza y nunca sabe por dónde termina, y menos con una legislatura de ese sentido, y menos si un ejército y un sector privado que igualmente están siendo señalados de corrupción son los que vayan a tener el control poblacional. Exigir que el Tribunal Supremo Electoral haga valer las leyes podría ser una de las salidas, como lo plantea Helen Mack. Tenemos que exigir es que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con la ley. El artículo constitucional 113 habla de las capacidades y las obligaciones que tiene un funcionario público, y en estos son los diputados, que tiene que tener capacidad, idoneidad y honestidad. Y sabemos nosotros que precisamente el Congreso lo que se ha caracterizado es por no tener esa honestidad. Por eso decía que tiene que aplicar ese artículo constitucional. En la ley específica también le da esa potestad al Tribunal Supremo Electoral, incluso de cancelar a los partidos políticos que hayan rebasado el techo de campaña. Además, evitar que diputados, alcaldes y funcionarios de largo recorrido que han sido señalados de corrupción y favores políticos participen. Hay otro elemento que se está discutiendo también, que es la posibilidad de que se pueda cancelar algunos de los grandes partidos porque participaron en campañas anticipadas, ¿no? Y según algunas interpretaciones eso significa la posibilidad de suspenderlos, ¿no? Y ellos, al haber ya pagado las multas correspondientes, ya han reconocido que participaron en esa campaña anticipada, ¿no? Si se aplica la ley como debiera de ser y no amañándola y desnaturalizándola, sí se puede impedir la inscripción de muchos candidatos que dejan mucho que decir. Por ejemplo, aquellos candidatos a diputados que ya han sido procesados por corrupción, como es el caso de Rabé, como es el caso de Medrano, como es el caso de Woody Rivera y otros tantos que le han salido, el caso de Galdames, que también está sobornando a periodistas. No les podemos decir que son honestos, pues. Allí, como te digo, no se debe de cumplir la palabra literal, sino que se debe de actuar de acuerdo al espíritu de la ley. Y ese es el empoderamiento que tiene que tener el Tribunal Supremo Electoral para rechazar estas candidaturas. Eso también se traduce a que el Tribunal Supremo Electoral tenga una verdadera autonomía, de la cual no goza para realizar con mayor agilidad las reformas. Hay otros artículos que podrían contribuir a que el Tribunal Supremo Electoral tenga autonomía, porque como digo, al final todo lo resuelve la Corte de Constitucionalidad. Ese es un Tribunal Supremo y que tiene que ver con las elecciones electoral, y por lo tanto no debería estar sujeto a la Corte de Constitucionalidad. Se le pueden dar más poderes, y si bien es cierto a lo largo de este periodo, porque las reformas por supuesto son un proceso y por eso la población tiene
que mantener esa presión sobre el Congreso y sobre los tres poderes del Estado para evitar que la corrupción siga campeante y que la CICIG haga su trabajo también de ir depurando estas estructuras clandestinas que han funcionado por años y que están enquistadas en el Estado. De grupos que se eternizan ahí, y ahí están a la espera nada más de que haya elecciones para poder llegar de nuevo, para continuar su negocio. No han entendido que es muy posible que no lo logren, pero hasta el momento siguen. O sea, no es una sola corrupción, es un conjunto de corrupciones que nada más se disputan quién va a robar más. Y una variable no nueva, pero muy operante ahora, es el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Que han copado prácticamente, ahora sí, a través de los militares, el gobierno del país. Nuevas fuerzas políticas no son visibles por ahora, y las actuales carecen de una militancia voluntaria que convoque a una participación donde se refleje a quienes manifiestan hoy en las calles. La gran mayoría de los políticos no son una expresión satisfactoria, y resulta de alguna forma complicado el plazo entre el momento actual y las elecciones lograr visibilizar nuevos rostros. Hay otro tema que es complicado, que tiene que ver con el plazo entre el momento actual y las elecciones, porque no da tiempo también como para... se dan algunas razones jurídicas, otras políticas, ¿no? No da tiempo como para que puedan expresarse en condiciones menos desfavorables estas nuevas organizaciones, llamémosle así, políticas, ¿no? En las elecciones que son en septiembre. Y ahí lo que se está discutiendo es la posibilidad de postergar esas elecciones, se está discutiendo hasta dónde se podría postergar. Hay quienes dicen que el 14 de enero del 2016 sería el límite, ¿no? Porque aparentemente así lo establece la Constitución. Hay cierta discusión, no hay un consenso total. Entonces esos son algunos de los temas que yo creo que un gobierno de transición permitiría discutir de una manera un poco más fresca y más abierta, ¿no? A la vez, es un escenario que de no realizarse cambios iniciales a la estructura, serán los mismos los que intentarán satisfacer demandas que no han logrado hacer por años. Que la tendencia popular es que no las haya, ¿no? Que la lógica popular indica que si los cambios van a venir de los mismos que conforman el sistema se va a preservar. Las dudas sobre cuándo se tendrían que hacer los cambios es el impasse que se mantiene actualmente. Una buena parte de los abogados dicen que sería hasta dentro de 4 años, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que discutir. Al final, si estamos en una situación casi que de emergencia, con posibilidades además de cambiar hacia un sistema político mucho más abierto, democrático, creo que hay que discutirlo con bastante profundidad, ¿no? Y el otro tema es el que mencionaba en relación a los tiempos, ¿no? Que sí está demasiado corto esto de septiembre para tener un nuevo esquema de participación política. Los argumentos legalistas de los abogados constitucionalistas se les están cayendo porque la masa ya no se traga, digamos, las reformas legalistas. Esto me parece a mí lo más interesante del movimiento, además de su espontaneidad, de la indignación que ya era hora que ocurriera, etcétera, es este crecimiento sorprendente de la conciencia crítica si la vemos de una manifestación a la otra. Cancelar la participación de varios aspirantes a cargos públicos e incluso de grandes partidos políticos son parte de ese abanico de consignas. La continuidad de las manifestaciones ha representado una evolución de madurez, la conciencia crítica y la inmediata respuesta ante los cambios que no son vistos con buenos ojos han mantenido en jaque a un gobierno que de un día a otro las cosas cambiaron para ellos.